Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter, hola Martin. Vamos a comenzar algunas cosas interesantes de nuevo. Bueno, hay tantos problemas en torno a este asunto y tantos malentendidos. Y tú sabes, a veces uno tiene que hacer una o tres o seis o siete veces algunos temas sobre esto y todavía no lo entenderemos. Pero veamos hasta dónde esto nos lleva. Comenzaremos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, estamos aquí una vez más y le pedimos, Señor, que nos ayude y nos ilumine con el Espíritu Santo. Bendice esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Martín, de nuevo, estamos hablando sobre las Biblias. Es un tema muy delicado, con apegos muy emocionales y algunas personas son tan inflexibles sobre un lado o el otro que esto conducirá a una guerra santa. Sí, y bueno, lo importante es que incluso ha sido prohibido en un país, sí, hablar sobre eso, sí. Y también es necesario que nosotros miremos esto de nuevo y espero que podamos hacer un episodio completo y explicárselo a la gente, porque a veces incluso lo que decimos no parece entenderse como lo decimos. A veces las personas malinterpretan lo que decimos. Y eso es un problema. Así que esto se titula La verdad os hará libre. Juan 8:32 es el verso que me viene a la mente. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es un aspecto muy importante, ¿verdad? Tenéis que saber la verdad y una vez que sepáis la verdad te hará libre. Si tú quieres aceptar e internalizar esta declaración, aquí en este versículo no es imperativo que sepas lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque solamente la verdad puede hacerte libre. Entonces, si no sabes la verdad, estás en un cautiverio. Perfecto. Porque es como tú dijiste. Si le dices a la gente que salga de Babilonia, pero no defines qué es Babilonia, no tiene ningún sentido. Así que ellos no saben cuál es la verdad. Entonces estás en problemas si tú no sabes lo que es verdad, pero crees en la verdad, ¿verdad? Entonces debemos saber lo que es la verdad. Ahora, ¿tú crees que el diablo es el enemigo de la verdad? Definitivamente. Él es un mentiroso desde el principio, es el padre de las mentiras. Así que definitivamente a él no le gusta la verdad. Así que hemos definido la verdad en toda esta serie. Quiero decir, muchas veces es increíble, pero entremos un poquito a hacer más detalles, sí, solo para ver dónde estamos. Y tú sabes, Martín, este asunto de la verdad causa consternación y conflicto en todos los niveles. Causa conflicto con el mundo secular, causa conflicto con el mundo religioso y causa conflicto incluso dentro de nuestras mismas denominaciones, incluyendo la nuestra. Definitivamente debe ser un problema muy grande. Y también tú mencionaste ahora que Satanás es lo opuesto a la verdad. Él odia la verdad con pasión, pero entonces todos sus agentes también tendrán que oponerse a ella. Sí. Ok. Así que echemos un vistazo a lo que esto dice acerca de la verdad. De acuerdo a las escrituras, esto es muy importante, porque si sabes la verdad, entonces de lo contrario no estaría en cautiverio. Así que el Papa dice, el Papa Francisco, y esto es nuevamente la revista jesuita, parece que esa es una de las revistas favoritas. No en un sentido positivo, ¿sí? Papa Francisco, aquellos que insisten en mantener la verdad por encima de predicar el Evangelio siempre han amenazado a la iglesia. Esa es una declaración muy extraña de hacer, ¿sí? Ahora dime, Martín, ¿hay alguna diferencia entre el Evangelio y la verdad? No puede haber. Y tú sabes, es tan ridículo. Es un dicho que, por ejemplo, decir que esta maceta está aquí pero no contiene flores. Así que sí, el Evangelio significa buenas nuevas.
Ahora, las buenas noticias es que ya no irás, no va a estar en cautiverio porque va a ser libre. ¿Por qué será libre? Por la verdad. Ok, así que mantengamos la verdad. Esto es importante. Esto es increíble, ni siquiera quiero leer todo en absoluto. Pero tú sabes, tienen esas pequeñas declaraciones como guardianes de la verdad, que se llaman a sí mismos. Ahora, ¿hay guardianes de las mentiras? Me pregunto quiénes serán los guardianes de las mentiras en este planeta. Si hablan despectivamente del guardián de la verdad, el trabajo de Satanás era guardar la verdad, proteger los mandamientos, era un cubridor protector. Eso suena similar a lo que estaría diciendo sobre hablar despectivamente sobre las personas que guardan la verdad, ¿ok? Luego habla de estos cristianos que afirman que están manteniendo la verdad y afirman con fuerza que el verdadero cristianismo es aquel que se adhiere, muchas veces identificado con ciertas formas del pasado, y que la solución a las crisis de hoy es volver atrás para no perder la autenticidad de la fe. Es obviamente que él está hablando acerca de la reforma, porque esto lo dijo el Papa, ¿sí? Así que él está diciendo, no volvamos a la reforma, no volvamos a esos tiempos cuando las personas decían, tu palabra es verdad. Y debemos apegarnos a la verdad, por lo tanto debemos apegarnos a la Biblia. No vayamos al pasado ahora. Pero ahora estamos en una variante de la verdad que resulta ser una mentira. Eso es verdad, ok. Una de las huellas de esta forma de proceder es la inflexibilidad. Ahora, Martín, ¿qué tan flexible puede ser cuando se trata de Jesucristo, que es el único camino a la salvación? No hay manera de que tú puedas ser flexible. Debes volverte inflexible. ¿Cómo tú lidias con las otras religiones principales en el planeta que niegan que Jesús es el único camino en que podamos llegar al Padre? Tienes que deshacerte y volverte flexible, ¿verdad? Entonces debes sacrificar la verdad por la fraternidad. ¿Está bien? Sí, así es que ellos quieren. Entonces, esta inflexibilidad, como la llama, es una perdición. Es un enemigo a sus ojos. Entonces tienes que volverte tan flexible que este amor fraternal, este amor a tu prójimo, puede pasar por encima incluso de Jesucristo. Así que debes convertirte en un hombre de goma. Los viejos tiempos que llamaron el hombre de goma sin espinas. Ante la predicación del Evangelio que nos hace libre. Pero Martin, la predicación del Evangelio nos hace libre. Ahora la pregunta es, ¿cuál Evangelio nos hace libre? El verdadero Evangelio. Ok. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Que nos hace libre. La verdad. Una vez más volvemos a problemas. Estamos en problemas aquí, ¿ok? Eso nos alegra que estemos libres, pero libres ¿de qué? De la esclavitud de la verdad. Eso es lo que él está diciendo aquí. Ok. Esta gente es rígida. Siempre la rigidez debe hacer esto, debe hacer aquello. La inflexibilidad es típica de estas personas. Martin, cuando se trata de la posición de Cristo como el mediador del pacto, como el salvador del mundo, como la justicia de los santos, ¿hay cualquier margen de flexibilidad? No, en absoluto. E incluso, si tú vas a la otra parte de la verdad, que es la ley, puedes tener flexibilidad en no robarás. Bueno, según Tomás de Aquino, sí. Y él es un santo, según ellos, sí. Bueno, por sus frutos es a donde ellos te llevan. Ok, los nuevos predicadores no saben lo que es la humildad. Y aquí está su famosa palabrita, fraternidad. Ahora, ese documento que él escribió sobre la fraternidad fue firmado por una de las mayores religiones en el mundo que niega que Jesús es el camino. Sí, eso es flexibilidad. Pero es verdad, según ellos, no en absoluto, no según la Biblia. Ok.
Así que esta flexibilidad y fraternidad es el camino de la verdad mansa y obediente. Los nuevos predicadores no conocen ni la mansedumbre ni la obediencia. ¿Obedecer a quién? Esa es la pregunta. Porque ¿quién define esa obediencia y esa mansedumbre? No es la Biblia. Obviamente Él lo hace. Él está muy alegre con esto. Y tiene grandes planes de fraternidad a costa de la verdad. Este es un tema muy serio. Y alguien que inventa algo así definitivamente tiene que ser como él, un jesuita. Dame ir a nuestra propia iglesia. Esta es una declaración que hizo la conferencia general el presidente Robert Pearson cuando se dirigió a la conferencia general por última vez en su calidad de presidente de la conferencia general en el 1978, solo para mostrar que algunos de estos problemas pueden incluso llegar a nuestra iglesia. No voy a leer todo el documento debido a que es bastante extenso. Podemos poner un link. Así que vamos a resumir parte de él y leer parte de él. Un llamamiento sincero del presidente saliente de la conferencia general presentado al Consejo Anual el 15 de octubre del 1978. Cita: esta será la última vez que en mi función actual me presentaré ante los líderes mundiales de mi iglesia, su iglesia, nuestra iglesia. Y tengo algunas palabras que decirle. Elder Pearson luego procede a describir cómo una iglesia puede volverse complaciente y perder su brújula. Una vez que había pasado de la imagen sectaria a un estado de iglesia totalmente aceptada con acreditación mundana, por lo que la acreditación mundana se convierte en un problema, ¿sí? Para ser aceptada por el mundo. Sí, y luego él afirma, hermanos y hermanas, que esto nunca debe sucederle a la iglesia adventista del séptimo día. Esto no le sucederá a la iglesia adventista del séptimo día. Esta no es simplemente otra iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Por lo que es una apelación que no debería suceder, dice él. ¿Por qué él lo hizo? Porque ya estaba pasando, ¿verdad? Y dice, ya hermanos y hermanas, hay fuerzas sutiles que se empiezan a agitar. Lamentablemente hay quienes en la iglesia menosprecian la inspiración de la Biblia. Martin, ¿están peleando contra la verdad? Sí. Ok. ¿Dónde están estas personas? Lamentablemente hay quienes están en la iglesia y menosprecian la inspiración de la Biblia. Desprecian los primeros 11 capítulos del Génesis. Cuestionan el espíritu de profecía y la cronología de la tierra. Ahora, Martín, que esto lo hemos tratado muchas veces y parece que nos enfrentamos a esta guerra una y otra vez, porque ya entonces ellos estaban peleando contra la cronología. Parece que ahora la han perfeccionado, Martín, y parecen estar en guerra con cualquiera que se adhiera a ella. Así que la corta cronología de la tierra y que sutilmente atacan el espíritu de profecía también. Hay algunos que señalan a los reformadores y teólogos contemporáneos como fuentes y norma para la doctrina adventista del séptimo día. Así que algunos de ellos aman a los altos críticos y parecen correr con ellos y abrazar lo que tienen que decir. Hay quienes supuestamente están cansados de frases trilladas del adventismo. Son los que desean olvidar el estándar de la iglesia que amamos. Eso incluye cosas como la reforma pro salud, el vestido, etc. Hay quienes codician y catarían el favor de los evangélicos. Quieren ser como los movimientos evangélicos, este ecumenismo de todas estas cosas, los que se quitarían el manto de un pueblo peculiar y los que irían al camino del materialismo secular. Compañeros líderes mundiales, amados y hermanas, no dejen que esto les suceda. Les pido tan sinceramente esta mañana que no dejen que eso suceda. Martin, ¿eso está sucediendo? Ya ha sucedido y todavía está sucediendo ahora en la iglesia. Estamos a menudo en medio de esto, de esta guerra. Apelo a la Universidad de Andrews, al seminero de Loma Linda, no dejen que eso suceda. No somos
anglicanos del séptimo día, ni luteranos del séptimo día, somos adventistas del séptimo día. Y esta es la última iglesia de Dios, con el último mensaje de Dios. Así que esta guerra ha sido furiosa. Y la gente tendrá que decidir de una forma u otra. Y la verdad está involucrada. La inspiración de la Biblia está involucrada. La cronología corta está involucrada. El espíritu de profecía está involucrado. Cualquiera de estos temas está involucrado en el ecumenismo. Está involucrado la acreditación. Todos estos problemas. Y si te quedas atrapados en algunos de ellos, puedes ser arrancado de la verdad. Exactamente es así. Y continúa, ustedes son los hombres y mujeres, los líderes con quienes Dios cuenta para mantener la iglesia adventista del séptimo día. Es la iglesia remanente de Dios. El Dios de esta iglesia está destinado a triunfar. El siervo del Señor dice que terribles peligros están delante de aquellos que tienen responsabilidad en la obra del Señor. Peligros cuyo pensamiento me hacen temblar. Y en Ezequiel 22:30 leemos, busqué un hombre entre ellos que pudiera construir una barricada, que pudiera pararse frente a mí en el puente para defender la tierra de la ruina. Creo esta mañana, compañeros líderes, que Dios está buscando hombres y mujeres líderes intrépidos, hombres y mujeres que amen la verdad de Dios, que amen la iglesia de Dios mucho más de lo que aman sus propias vidas. Que vean que esta iglesia bajo Dios va hasta el reino. La tarea que tenemos por delante no va a ser nada fácil. Entiendo que la Biblia y el espíritu de profecía son correctos. Esta mañana por delante ya sea un tiempo de angustia, un tiempo de desafío como esta iglesia y este mundo nunca antes han tenido. Hemos entrado en los precursores de este tiempo. Y cualquiera que quiera decir lo contrario, no sé en qué planeta vive. Bueno, Martin, volvamos a esta definición en la Biblia de lo que es la verdad, que ya hemos discutido tantas veces. Y solo miremoslo a la luz de lo que estamos discutiendo ahora. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta sola declaración es la declaración más controvertida en la Biblia. Es en sí mismo responsable de la destrucción y la guerra entre facciones en esta tierra, como nunca entenderemos hasta que se abran los libros, hasta que se abran los registros de los libros. ¿Cuántos millones y millones han perdido la vida debido a esa sola declaración? Probablemente la mayoría de las guerras se relacionan con esto. Así que tal vez algunas personas dirán, oh, ¿por qué Dios lo puso así? Porque si no está ahí, ya no tienes la verdad. Exactamente. Solo quiero decir, bueno, toda la verdad depende de este versículo. Es así. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es por mí. Ok. ¿El Islam abraza esto? No. ¿El budismo abraza esto? No. ¿El hinduismo abraza esto? No. ¿El chamanismo lo abraza? No. ¿El zoroastrianismo lo abraza? No. ¿El movimiento de la nueva era lo abraza? No. ¿El catolicismo lo abraza? No. Ellos creen en la fraternidad. Entonces, ¿quién lo abraza? Solo las personas que guardan la verdad. Los fanáticos, los rígidos que ellos llaman, que no tienen la verdad y que son cobardes, sí. De acuerdo a lo que dijo un caballero sentado en el Vaticano. Ok, entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. La segunda definición es santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es interesante que Jesús también es la palabra. Así que tú no puedes divorciar la palabra de Jesús. No, si quitas a Jesús, entonces no tiene verdad. Sí, porque no tiene palabra, ¿sabes? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Podrías cambiarla? Sí, bueno, y es así como lo hacen. No es tan interesante, así que quitas la primera. ¿Puedes cambiar la palabra? Sí, por eso es el mandamiento, que si quita la autoridad de Jesús en el cuarto mandamiento, entonces puedes hacer lo que quiera con el resto de los mandamientos. Así que cualquiera que manipule la palabra también manipula la verdad, y por lo tanto está manipulando a Jesús.
porque también se llama el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. Sí, entonces, ¿de dónde viene eso? Viene de Jesús. Así que estábamos en problema, Martín, aquí. Así que espero que tú te des cuenta que esto es una guerra y que la actitud de fraternidad sin espina a toda costa es un problema, y la rigidez es absolutamente necesaria para la salvación. No creo que al Vaticano le guste esa afirmación. No. Ellos dicen que ese es el problema del mundo y que ha sido, sí. Entonces, el próximo está en Salmo 119. Tu justicia es una justicia eterna y tu ley es la verdad. El versículo 151. Estás cerca a nuestro Señor y todos tus mandamientos son verdad. Así que esas son las definiciones de verdad. Jesús es la verdad, la palabra es la verdad, tu ley es la verdad. Los mandamientos son bastante específicos. Así que echemos un vistazo al primero. Ahora, Martin, estamos en problema, no importa lo que digamos. Lo vamos a recibir de todos lados, incluso desde adentro. Sí. Bueno, la Biblia también dice que sucederá, y el espíritu de profecía deja claro que tenemos que defender la verdad, y tú tienes que esperar que vengan problemas. La piedra que fue rechazada se convierte en la piedra angular. No creas que he venido a traer paz, pero habrá división, sí. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es una forma brillante de decirlo, porque has encapsulado a Cristo como la palabra y ha declarado que son Dios, exactamente, y desde siempre, desde el principio, era Dios, era la palabra. Ahora, cuando salió la Biblia de los testigos de Jehová y cambiaron este versículo sobre la base de Westcott Hall y algunos eruditos jesuitas a un Dios con una D minúscula, hubo un gran furor. Y solo hicieron un par de cambios. Si tuvieras que mirar las escrituras de hoy y los cambios que se han hecho en las traducciones modernas, yo pienso que esos viejos pioneros estarían dando vueltas sobre sus tumbas. Pero tú sabes, cuando el tiempo tiene su forma de encubrir lo que era muy claro para volverse muy oscuro. Y eso sucede hoy, sí, es cierto. Ok, que hay acerca de Juan 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es por mí. Vamos a leer eso de nuevo, porque este es un versículo clave. Y aquí hay una declaración de cartas y manuscritos. Cristo es Dios tanto como hombre. Eso es muy simple. Aquel que estaba con el Padre antes que el mundo existiera, se hizo carne y habitó entre nosotros. Podemos contemplar su gloria. Los que reciben al Hijo de Dios se convierten en hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia, verdadera santidad. Sus mentes han cambiado. Con una visión más clara contemplan las realidades eternas. Son adoptados en las familias de Dios y llegan a ser conformados a su semejanza, transformados por su espíritu, de gloria en gloria, de abrigar el amor supremo por sí mismo. Llegan a abrigar el amor supremo por Dios y por Cristo. Okay. Entonces, la declaración de apertura: Cristo es Dios y también hombre. ¿Qué haría el Corán con eso? Ellos lo tirarían. Sí, tenemos un gran problema con eso. Aquí hay otra cita de manuscrito 101. Él era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que existe por sí mismo. Una declaración muy importante, por lo que es desde toda la eternidad y es autoexistente. Él no fue creado, Él no fue generado. Él es el Hijo eterno que existe en sí mismo. Una idea muy compleja de abordar.
Otra declaración de la Review Herald, 5 de octubre del 1906, desde la eternidad. Mientras que las palabras de Dios hablan de la eternidad de Cristo, cuando en esta tierra también habla decididamente con respecto a su preexistencia. La palabra existió como un ser divino, incluso como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad fue el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, sí lo aceptaron. Es una forma condicional, sí, esencialmente. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Antes de que los hombres y los ángeles fueran creados, la palabra estaba con Dios y era Dios. Eso es un eco de lo que Juan dijo cuando él empezó su declaración, su libro. Ok, vamos al libro de Hebreos. Capítulo 1, verso 1. Dios, el cual muchas veces y de diversas maneras habló en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo, quien tuvo por heredero señalado de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona, sustentando todas las cosas con el poder de su palabra, cuando hubo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas. Esa también es una declaración hermosa en las Escrituras. Y si discutimos esta declaración, aquí hay una discusión de esta misma declaración en la revista la Review Herald del 1907. Y dice, aquí se pone de manifiesto la posición de Jesucristo en referencia con su Padre. Si bien son uno en propósito y uno en mente, sin embargo en personalidad ellos son dos. ¿No aprendemos de esto que debe haber una unidad entre los creyentes? Ese es un punto interesante, ¿sí? Así que si hay unidad entre el Padre y el Hijo, entonces debería haber una posibilidad de unión entre nosotros. Si nuestros pensamientos están basados en la verdad, ¿correcto? A pesar de que tenemos personalidades diferentes, sí. ¿No podemos aprender de esto? ¿Que debe haber una unidad entre los creyentes? No hay razón por la que uno deba sentir que es necesario para él llevar a otros a la línea exacta de su propia individualidad. Mientras estemos sujetos a las tentaciones de Satanás, cada uno de nosotros tendrá todo lo que podamos hacer para mantener una relación correcta con Dios, para que Cristo pueda hacer por nosotros sus obras expiatorias. Y aunque podamos diferir en la forma de las palabras y en las expresiones de nuestra individualidad, nuestras palabras pueden ser santificadas y nuestros caracteres purificados por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, debemos ser uno en mente. ¿Cómo llegas a ser uno en mente? Tienes que tener la misma base, el mismo ancla. Debes estar sobre el mismo fundamento, por lo que tu personalidad es diferente, porque somos individuos y nadie nunca te pedirá, Dios nunca te requerirá que renuncies a tu personalidad, a tu carácter, sino a tu conocimiento de lo que es la verdad, y debe basarse en una base muy sólida. Tu carácter debe estar en la base de la palabra. Ok, ahora traigamos el Espíritu Santo a esto. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, que manifiesta el poder de la gracia divina para todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Hay tres personas vivas en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por fe viva son bautizados, y estos poderes operarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Ahora, Martín, cualquiera que quiera discutir sobre este punto,
¿No tendrá que discutir solo con las Escrituras, que dice bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O tendrían que discutir con esta afirmación? Pero por favor, no discuta conmigo ni contigo sobre este tema. Esto es lo que la Biblia dice. Eso es lo que las Escrituras dicen. Bueno, tal vez mencionar que hay algunos que disputan sobre estas declaraciones, sí. Y dicen que no son de la propia Ellen White, pero adjuntaré un documento del patrimonio de Ellen White y hay una letra propia y hay bastantes declaraciones de esta, por lo que no podemos discutir que estas son sus letras originales. Y por cierto, eso es lo que dice las Escrituras también. Sí, las Escrituras lo dicen. El preexistente, autoexistente Hijo de Dios, señales de los tiempos. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y autoexistente. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente a través de edades sin fecha. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en el que no estuvo en estrecha comunión con el Padre, con Dios, con el Dios eterno. Aquel cuya voz escuchaban entonces los judíos había estado con Dios como criado con Él. Él era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno, autoexistente, por lo que nunca hubo un tiempo en que Él no fue. Y es triste que algunos quieran degradar a Jesús. Si hay un esfuerzo por degradar a Jesús, y entonces todo el plan de salvación se va a derrumbar. Así que dejemos esto muy claro, porque este es un tema muy controvertido. Echemos un vistazo a la visión católica de Cristo. El catolicismo afirma que Cristo se regenera. Y aquí está la página web, www.católico.com. Y estos son los puntos. El Padre generativamente y eternamente al Hijo. Eso contradice lo que acabamos de leer, exactamente, porque es autoexistente y eterno, y ha sido desde la eternidad. Ok, así que ellos afirman que el Padre activa y genera al Hijo, constituyendo la persona de Dios, el Padre. Entonces, el Padre estaba allí y generó al Hijo. Sí, esto es católico, este es el pensamiento católico. El Hijo es generado pasivamente por el Padre, lo que constituye la persona del Hijo. Así que ellos están haciendo de Cristo, en cierto sentido, un ser generado. Punto número 3. El Padre y el Hijo engendran nativamente el Espíritu Santo en la única relación dentro de la vida interior de Dios que no constituye una persona. No lo hace porque el Padre y el Hijo ya están constituidos como personas entre sí en las dos primeras relaciones. Por eso el Catecismo Católico 240 enseña, la segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo, solo en relación con su Padre. Así que el Espíritu Santo, de acuerdo al catolicismo, fue expirado. Proviene de la palabra aliento. En otras palabras, Jesús respiró, el Padre respiró y este expiró el Espíritu Santo. Por lo que en el sentido de que el Espíritu Santo tampoco es una persona o entidad separada y es consecuencia de la expiración. Cuarto punto, el Espíritu Santo es inspirado pasivamente del Padre y del Hijo, constituyendo la persona del Espíritu Santo. Así que de hecho, el único Dios verdadero es el Padre, que engendra al Hijo, y juntos al Espíritu Santo. Esa es la visión católica. Esa es la doctrina católica de la Trinidad, sí. Ok, ellos continúan. Deberíamos tomar nota de la distinción entre la procesión generativa que constituye al Hijo y la expirada procesión que constituye el Espíritu Santo. Ya que me resulta muy difícil decir esto, pero dice que el documento
que envió Tomás de Aquino. Así que leámoslo como dicen, incluso si es difícil leerlo de esa manera. Como lo explica Santo Tomás de Aquino, y las Escrituras revelan que el Hijo es unigénito del Padre. Cita Juan. También se dice que procede del Padre como la palabra. En Juan, versículo 1, Juan capítulo 1, 1. Pero en el versículo 1 no dice eso. Dice que Él estaba con Dios. Así que cuando dice que viene del Padre, la palabra que usa la Biblia es para, donde obtenemos la palabra paralelo, que significa del lado, no en el sentido de salir. Sí, no es como Eva, que fue sacada de la costilla de Adán. No es la misma palabra. Esta procesión generativa es una de engendrar, pero no en la forma en que un ser humano engendra a otro ser humano. Este es un engendramiento intelectual, ya que una palabra procede del conocedor, mientras permanece también en el conocedor. Ahora, Martin, esto priva a Cristo de ser la palabra real. Él es solo la palabra en la medida en que procede del Padre. Por lo que en realidad niega a la individualidad absoluta de Cristo como el Hijo. Esta procesión o engendramiento del Hijo ocurre dentro de la vida interior de Dios. No hay dos seres involucrados, sino dos personas racionalmente distintas mientras permanecen siempre uno en el ser. Ahora, lo que tienes ahí es un Dios de múltiples cabezas. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero no en sentido generativo, más bien en una expiración. Expiración proviene de la palabra latina para el Espíritu o aliento. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, esta es la doctrina católica. Y muchos en el mundo protestante han internalizado esto en lugar de lo que dicen las Escrituras, soportado también por el espíritu de profecía. Así que el catolicismo moderno cree que Jesús fue generado. Así que veamos el versículo donde esto se convierte en un punto muy interesante. Si vas a Mateo 1, versículo 18, los escritores gnósticos cambiaron solo una letra en el griego para hacer a Cristo un ser creado, quien originó su nacimiento, y esta perversión se encuentra solo en los siguientes manuscritos: P1, el Cinético, el Vaticano, el 6 mayúsculo y algunos minúsculos. Casi todas las traducciones modernas no se atreven a incluir esta perversión recibido en la TR, en lugar de sus manuscritos más antiguos preferidos, como le gusta llamarlos. Pero por supuesto, el jesuita inspirado Dower muestra que no hay tal sensibilidad. Eso es para mí una ocurrencia muy interesante. Así que estas nuevas traducciones continúan diciéndote que tenemos que ir con esos manuscritos, pero en este asunto usarán el texto recibido, sí, porque saben que se meterán en problemas con el mundo cristiano, sí. Así que entonces no son muy fieles a sus propias convicciones, absolutamente. Así que veamos esto, Martin. Mateo 1, versículo 18. La versión King James. Texto recibido. El nacimiento de Jesucristo fue así, y la palabra griega es Génesis. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, Mateo 1:18, en la versión Nueva Era, ellos cambiaron una letra, una N. Ahora, la generación, ¿puedes verlo? La doctrina católica de Cristo, el griego aquí es Génesis. Así que ellos cambiaron una N, cambiando enteramente el significado.
Y cuando su madre María estaba desposada con José, antes de que se juntaran, ella fue encontrada embarazada del Espíritu Santo. Martín, solo cambiaron una sola letra y han cambiado toda la existencia de Jesucristo y eliminaron su preexistencia. Ese es un estado triste. Sí. Es contrario a la gran nube de testigos que hay por ahí, que incluso los traductores de las Biblias modernas no se atreven a incluir esto. Echemos un vistazo a otro, la igualdad del Hijo con el Padre. Primera de Timoteo 3:16. Esta es la Netres Alam. Representa que Dios fue manifestado en la carne. ¿Cómo Él fue manifestado en la carne? Así que encontrará las traducciones modernas que siguen las directivas de la Netres Alam. Ellos cambiarán este versículo que fue manifiesto, por lo que esta interpretación se basa en 5 mayúsculas principales, entre las cuales el cinéticos, que es la exhibición principal, y algunas minúsculas, excluyendo así la gran nube de testigos que era contraria. Por lo que esto abre el camino para que Jesús sea solo un ser creado, como lo habrían hecho los gnósticos. Y eso implica la doctrina católica oficial. Así que la NIV sigue la NA, traduciéndola. Dice, Él fue manifiesto en la carne. Y en 1 de Timoteo 6, 14 y 15 hay otro cambio muy interesante. Leámoslo en la versión King James. Primero, que guarde este mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que en su tiempo mostrará a quién es el bendito y único potentado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la versión King James. Ahora, léala con mucho cuidado y léala de nuevo, Martín. Que guarde este mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en contexto, ¿de quién está hablando este verso? De Jesucristo, que en sus tiempos mostrará quién es el bendito y único potentado, el Rey de Reyes. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Y Señor de señores, ¿de quién están hablando? De Jesucristo. Así que en el contexto, este versículo trata de Jesucristo, del Hijo. Leámoslo en la NIV, en la nueva versión internacional. Para mantener este mandamiento sin mancha o culpa hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo, hasta este punto. Ahora, que Dios traerá en su propio tiempo. Dios, el bendito y único gobernante, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, así que en su contexto es posible que estos versículos ahora puedan referirse al Padre. Pero el título Rey de Reyes pertenece únicamente a Cristo en el Nuevo Testamento, y así se traduce en la versión King James. Sin embargo, en la NIV, en la Nueva Versión Internacional, agrega la palabra Dios 2 veces en el versículo 15, aunque no aparece en el original, por lo que Jesús está privado de su lugar y su título en este versículo. Por lo que este es un asunto serio. Sí, es exactamente de donde proviene la doctrina de que Él fue un ser creado. Sí, este es un intento de introducir a escondida la doctrina católica. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Ok, dejemos la discusión ahí. Cuando se trata de Jesús, obviamente, de acuerdo a la Biblia, Jesús estuvo allí desde el principio. Es un concepto muy difícil de entender, pero eso es lo que dice las Escrituras. Y Él es igual al Padre. La palabra para fue sacado del lado del Padre eternamente, uno en mente con el Padre, pero 2 seres. Y el Espíritu Santo es parte de ese trío celestial. Eso es lo que la Biblia enseña. Bueno, hay un propósito. Y si Jesús fuera menos, de lo contrario, entonces, fuera contrario a lo que la Biblia nos dice, entonces no habría podido venir a salvarnos del pecado. Martín, veamos el segundo aspecto de la verdad. La palabra es verdad. Ahora, cuando hablamos de la palabra, hablamos de toda la Biblia. Así que esto podría ser un proceso bastante largo. Así que intentemos hacerlo lo menos corto posible.
Cuando se estudia la palabra de Dios, se comprende y se obedece, y una luz brillante se reflejará en el mundo. Nuevas verdades recibidas y puestas en prácticas nos unirán con fuertes lazos con Jesús. ¿Qué nos une con Jesús? La verdad. La verdad. ¿Dónde la descubro? En la Biblia. Y cuando lo creo, estoy mostrando que yo creo en Dios y no en la serpiente. No fue la serpiente que dijo entonces con que Dios dijo y luego tuerce todas sus palabras. Así que es posible que esa serpiente diga que Dios realmente dice y entonces cambia el manuscrito para decir algo más. Claro que sí, sí. Y después todos siguen eso. Sí, y siguen todas esas traducciones. La Biblia y solo la Biblia debe ser nuestro credo, el vínculo del alma de unión. Todos los que se inclinan a la santa palabra estarán en armonía. Martin, ¿es importante tener la palabra correcta? Claro, para estar en armonía con Dios, sí. Y para estar en armonía con la verdad. Ahora, nuestra vista e ideas deben controlarse con nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En vez de estar peleando unos con otros, exaltemos al Señor, enfrentemos toda la oposición y digamos como nuestro maestro, diciendo, está escrito, levantemos el estandarte en el que está escrito la Biblia, nuestra regla de fe y disciplina. Es muy importante que yo sepa lo que la Biblia dice. Y es muy importante que yo tenga una Biblia que diga lo que Dios dijo. Sí. Ahora, veamos si es posible confundir este asunto. Y lo hemos tratado muchas veces, pero pongámoslo allí de nuevo para mayor claridad. La iglesia de Valdor, o sea, los valdenses, es decir, en su pureza y sencillez se asemejan a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía del Papa y el prelado. Tenían la Biblia como única autoridad suprema e infalible. Sus pastores, a diferencia de los señores sacerdotes de Roma, seguían el ejemplo de su amo, que vino no para ser ministrado, sino para servir. Alimentaron el rebaño de Dios guiándolos a verdes pastos y fuentes vivas de su santa palabra. Lejos de los monumentos de la pompa y el orgullo humano, la gente no se reunía en magníficas iglesias o grandes catedrales, sino bajo la sombra de las montañas de los valles alpinos, o en tiempos de peligros en alguna fortaleza rocosa para escuchar las palabras de la verdad de los siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaban el Evangelio, sino que visitaban a los enfermos, llegaban a los niños, a los descarriados, y trabajaron para resolver disputas y promover la armonía y el amor fraterno. En tiempos de paz se sostenían de las ofrendas voluntarias del pueblo, pero como Pablo, el fabricante de tiendas, cada uno aprendió algún oficio mediante el cual, si fuera necesario, proveer para su propio sustento. Ahora, de acuerdo con el espíritu de la profecía, ellos eran los verdaderos custodios de la verdadera palabra de Dios y no la orgullosa jerarquía en Roma, por lo que había dos conjuntos de manuscritos. Ahora, las versiones modernas de la Biblia difieren del texto recibido, que eran los que los valdenses tenían, y lo que tenía la iglesia del este, lo que tenía la iglesia de Bizantina también, y la Biblia que los reformadores también le dieron al mundo. Tú ves que esto viene desde hace mucho tiempo de la Reforma, pero hay gente por ahí y ellos que dicen que el texto recibido solo viene de la década del 1520. Dejemos esto bastante claro, los manuscritos originales, que se llaman los autógrafos, ya no existen, todo lo que tenemos son copias. Y ellos fueron copiados de los originales y fueron enviados a varias iglesias, por lo que había muchas copias de los autógrafos originales. Ahora, Martin, si tengo una receta, déjame explicarte esto. Si tengo una receta y se la envío a mi amigo, es así como se hace. Esta es la receta original.
Y luego él dice, oh, esta es una receta maravillosa, se la enviaré a mi tío en Alemania. Y el tío en Alemania dice, sabes, mi familia ha emigrado a Estados Unidos, voy a enviarle esta receta a Estados Unidos. Y ellos dicen, y ellos empiezan entonces a difundirla a todos sus familiares y eventualmente amigos y vecinos y eventualmente a miles de copias de la receta original. Luego aparece un falsificador y dice, voy a cambiar esta receta. Voy a cambiar este ingrediente por este. Y este ingrediente por aquello. Y lo envía. Y luego alguien dice, pero sabes, esta es una copia falsa. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera? Porque este dirá, no, esta es la verdadera. Sí, así que ahora tú comparas esta nueva con la gran nube de testigos que dice lo contrario. Entonces tú puedes concluir que esta es una falsa. Pero en el caso de las traducciones de la Biblia, ellos dicen, bueno, tú sabes, esta es la más antigua que podemos encontrar, y es esta. Pero solo hay una copia. Ahora encontramos dos, y encontramos apoyo minúsculo y mayúsculo aquí y allá, y tenemos como 5 o 6 que dicen que este es el verdadero, pero hay 10,000 que dicen que no es el verdadero. Pero esa es la más antigua, según ellos, y la más confiable. Ese es su argumento. Sí, pero es un argumento muy pobre. ¿Por qué? Porque es fácil decir que debido a todas las copias y todo lo que siguió siendo actual, y esta antigua que ellos dicen, ¿por qué no se distribuyó tanto? Sí, no se distribuyó tanto. Y si era más vieja, eso significa que no se distribuyó tanto, o sea que era falsa. Así que Martin, si esta receta se ha difundido en todo el mundo y todo el mundo tiene la receta y ahora de repente aparece una nueva, entonces algunas personas dirán, pero sabes, esta vieja receta está probada y comprobada y todos tienen la misma receta. Sí, esta es una nueva receta. Entonces usted sabe que esto causaría un debate. Las versiones modernas de la Biblia difieren del texto recibido en tantos lugares que es imposible producir una doctrina concluyente a partir de un estudio de estas perversiones. Aquí sigue un breve resumen de los muchos cambios, eliminaciones y adiciones que se pueden encontrar en estas versiones. Ahora, Martin, lo anoté porque cuando comencé a estudiar este asunto, se convirtió en un estudio muy abrumador. Ahora, permítame dejar bien claro que cuando comencé a estudiar la Biblia, yo usaba la NIV, la nueva versión internacional. Y finalmente, esa Biblia se volvió prácticamente inutilizable porque comenzó a desmoronarse, especialmente los capítulos que estaba estudiando con mucha frecuencia. Y de hecho, traje mi primer Biblia, nueva versión internacional, la NIV. Y aquí está. Esta es mi primera NIV, encuadernada en cuero, bonita Biblia, pequeña. Y está marcada. Y si voy a los capítulos finales, donde se vuelve muy importante, tú puedes ver, Martin, que está deshilachado y se ha desmoronado. Y si lo sacudo, bueno, probablemente se desprenda. Como tú puedes ver, sí, parece que ha estado incursionando mucho en Apocalipsis. Sí, Martin, no sé por qué el libro me fascinó tanto. No es un libro cerrado. No, eso es lo que mucha gente dice. Así que ya se está desmoronando. Así que se volvió prácticamente inutilizable. Y luego tuve otra NIV, igual. Y tampoco sobrevivió al ataque. Y finalmente me pasé de la NIV a la nueva versión King James. Y luego, cuanto más estudiaba, eventualmente me pasé a la versión King James. Ahora, tenía varias y también usé las versiones de la Biblia de estudio y algunas con las notas del espíritu de profecía. Esta ahora es la mía, que no tiene notas para que yo pueda simplemente leer lo que dice la Biblia y no tener, tú sabes, que dedicar el tiempo a lo que otras personas dicen, solo para reflexionar sobre lo que otros dicen. Me gustaría saber a mí lo que Dios dice, no lo que otros dicen. Así que esta es la Biblia que uso en este momento.
A veces me paso de esta Biblia a la otra. Y aquí está en inglés. Por supuesto, también leo la Biblia en alemán y en africano. Y tal vez eso sea importante porque me gustaría venir aquí y aclarar algunas cosas. Hay personas que son muy apasionadas por la King James. Sí. Y yo entiendo porque yo personalmente, y seguro que tú estarás de acuerdo, como dijiste, que la versión King James es la mejor versión en inglés de la Biblia y la palabra verdadera que tú puedas encontrar. Sin embargo, hay algunas palabras que no son doctrinas. Palabras que no están totalmente traducidas correctamente. Debes comprender que no depende de la traducción que estés leyendo. Depende de los manuscritos que se traducen a partir. Ahora, algunas de esas palabras son definitivamente palabras difíciles. Y algunas de las palabras en los documentos antiguos son tales que ya no son de uso común, porque el idioma ha cambiado. Por lo que los traductores incluso de la versión King James tuvieron algunos problemas con algunas palabras particulares cuando se trataba de los animales. ¿A qué animal se referían en Levítico? Por lo que hay una serie de variaciones posibles y la King James, por ejemplo, no siempre lo entendió del todo bien. Ellos se refieren, por ejemplo, a los unicornios. Ahora, sabemos que no hay tal cosa como un unicornio, por lo que las traducciones modernas podrían tener una palabra mejor, decir, por ejemplo, un buey salvaje. Ahora, ¿eso hace que la traducción moderna sea una mejor traducción? No. Y eso distorsiona totalmente la doctrina. Eso es lo que quiero dejar en claro. Cuando hablo y digo que mencioné esto en un episodio anterior sobre la King James, que no es infalible, lo que quise decir es que hay ciertas palabras que se traducen que no son 100% correctas en los términos, pero aún así no hay problemas doctrinales en la King James sobre la palabra de Dios. Y la razón por la que digo que es difícil decir que solo la King James es la única Biblia es porque yo hablo africano y ahora tengo una Biblia africana. En realidad tengo dos. Una es del 1933 y otra del 1553, tomada del texto recibido, y se llaman de Aro, lo que significa traducción antigua. Sí, y esta dice exactamente lo mismo que dice la King James, tal vez difiere en una palabra o algo. Absolutamente correcto, y podría traducirse mejor, sí. Pero doctrinalmente es sólida. Sí, es sólida. Entonces tú tienes esta del 1983 que se llama la nueva traducción, parecida a la nueva, la NIV. Y luego estos versículos, y eso parece a la NIV. Sí. Y es por eso que esa Biblia ya no existe basada en el texto recibido, pero ahora se basa en el texto de Westcott Hort, que se basa en el cinético y el del Vaticano como referencias principales. Y luego, por supuesto, tiene la Nestle Alam y la Sociedad Bíblica Unida. Y esas Biblias que se basan en esos manuscritos tienen el apoyo del catolicismo romano, mientras que aquellos que se basan en el texto recibido no tienen ese apoyo. Sí, y también hace la diferencia. Todas las nuevas traducciones que se traducen de esos manuscritos a mi mente, automáticamente, tienen que ser aprobadas por Roma, porque esos son los manuscritos que fueron aprobados por Roma. ¿Tiene otra Biblia ahí? No, tengo otra que acaba de salir. Esta es del 2020, pero ¿de qué manuscrito se tradujo? Bueno, esta tiene los versos que quedaron afuera y los cambios que se hicieron en la traducción de la Nueva Era del 1983, y tiene exactamente el mismo problema de la 2020, así que en la redacción puede ser más moderna y la gramática puede ser un poquito diferente, pero aún se basa en esos manuscritos que se encontraron en las papeleras de Westcott Hort con miles de cambios, sí, en lo que ves. Y la otra cosa es que no entendemos bien, bueno, yo no puedo leer hebreo o griego, pero al menos sé que los
textos recibidos o los textos receptos son los manuscritos correctos. Así que cuando llega a la Biblia en inglés o en africana y está traducida de ellos en el antiguo, pero los críticos te dirán, Martin, que esos manuscritos a los que tú te refieres no son los más antiguos. Los más antiguos son el cinético y el que viene del Vaticano. Y también te dirán que el texto recibido está confabulado. Sí. Y ahora, ¿por qué dicen que es un texto confabulado? Porque el suyo se ha reducido. Así que si tú quisieras contrarrestar eso, tendríamos que decir que el suyo es un texto reducido. Eso es. Es el mismo argumento. Así que, ¿qué pasa ahí, Martin? Eso es tan simple como esto. El texto recibido tiene muchas repeticiones. Ahora, cualquier buen maestro y el maestro más grande que jamás hayas asistido ha sido Jesucristo, ¿cierto? Sí. Y Él es la palabra. Cualquier buen maestro sabrá que si quiere transmitir un punto, tiene que repetirlo en diferentes formas. Entonces, la repetición es la forma en que aprendemos. Bueno, tú sabes. Yo fui un maestro en la universidad y cuando di una conferencia sobre un tema en particular y expliqué y veo las bombillas encendidas en las mentes de los estudiantes, pero entonces veía esta mirada sombría y brillosa en algunos otros. Entonces sé que algunos entendieron, pero otros no, ¿sí? Cualquier conferenciante que se aprecie debería estudiar a sus estudiantes para ver si su punto está llegando. No hay nada peor que un profesor que se para al frente y recita secamente sus líneas, independientemente de si la audiencia entiende o no. Es terrible. Es mejor que te quedes en tu casa y leas un libro. Ahora puedo relacionar por qué tú haces esto una vez y otra vez. Es porque, de nuevo, hay personas que no entienden o malinterpretan lo que decimos, sí. Entonces la prueba del pudín siempre está en comer. Así que cuando veas los alumnos que no entiendan, tú debes repetirlo de otra manera. Luego cuando tú veas que algunos de ellos entienden, pero algunos todavía no entienden, tú lo repites de otra manera. Y a veces, si tú no entiendes el punto, tú tienes que convertir la historia en una parábola y hacer una historia que puedan relatar y luego entenderán. Es así como funciona el mundo de la enseñanza. La Biblia habla así, también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento usa lo que llamamos paralelismo hebreo. En otras palabras, la Biblia dice las cosas de una manera y luego las repite de otra manera. Y eso es lo que hace un buen maestro. Y luego la Biblia es un documento legal, como discutimos. Y un documento legal tiene que tener más de un testigo. Y entonces tú encuentras mucha repetición. Entonces ahora, estas personas muy intelectuales dicen, nosotros no necesitamos estas repeticiones, las eliminaremos. Porque toda esta repetición innecesaria lo convierte en un texto combinado. Mientras que eliminar toda esa repetición lo convierte en un texto desinflado. Y la pregunta es, ¿cuál ahora es la correcta? Ahora me parece interesante que cuando eliminas algunas de estas repeticiones, también destruyes estructuras quiásticas. Sí, ahora integradas en las escrituras, existen estas estructuras quiásticas que resaltan puntos centrales que son importantes. Y si pasa por alto ese punto, entonces ha perdido el corazón de lo que se está diciendo. Y si va a través del libro de Apocalipsis o cualquiera de ellos, como dijo, si tú no estudias Apocalipsis a través del quiasma, usted lo estudiará al revés, sí, y te confundirás por completo. Ahora no debe extrañar que muchos digan que son libros cerrados. Así que ya hemos visto algunos de los cambios. Y es por eso que quiero volver a decir que no entendamos hebreos o griego. Antes de continuar, el espíritu de profecía dice claramente que no necesitamos, que puede ser necesario para algunos, pero creará más confusión en algunos de lo que es necesario. Y Tyndall dijo que un labrador puede entender más que muchos de estos grandes hombres eruditos, simplemente tomando la palabra de Dios tal y como está. Sí, eso es verdad, y es por eso que yo quiero decir
Si queremos decir que la Biblia King James es la única palabra verdadera de Dios, entonces ¿qué pasa con las personas que no pueden leer en inglés? Entonces, yo no sería bueno entonces si no sé leer en griego. Y es por eso que no puedo decir que la mejor es la africana o la alemán o la rumana. Por eso, tenemos que ver lo que dice el espíritu de profecía. Y dice que se conservó sus palabras. Ahora, ¿tú me has escuchado predicar en africano? Sí. ¿Tú me has escuchado predicar en alemán? Sí. Ok. ¿Qué Biblia yo he usado? ¿Yo he usado la King James? No. Yo he usado la antigua africana. O cuando hoy uso la King James, bueno, yo podría haber usado la NIV, la nueva versión internacional, y podría haber usado la nueva versión de la King James, pero es como un niño con un triciclo que está abrumado por la emoción con su triciclo. Pero una vez que ha superado su triciclo y se cambia a una bicicleta, no será fácil tentado a volver a usar un triciclo. Y sabes, se me hizo más fácil para mí, cuanto más tú lees el espíritu de profecía, porque los temas doctrinales de lo que ella siempre habla coincidirán con la verdadera palabra de Dios. Así que cuando tú leas cualquier traducción y no coincide con esto, con el espíritu de profecía, entonces verás que hay algo mal aquí. Y es por eso que yo digo que me resulta difícil usar las nuevas traducciones hoy. Porque tú ves ciertamente que está muy diferente del espíritu de profecía. Sí, quiero decir, puedo simplemente seguir aquí. A veces tú la tienes porque tu abuela y tu abuelo te la dieron, pero a veces te dan una de las nuevas traducciones. Ok, guárdala, no la tires. Pero si tú quieres leer la palabra real, sí, úsala como referencia. Ahora, tú sabes, si tú tomas la misma última que acaba de salir en África, la del 2020, sí, la nueva traducción, sí, la traducción directa del 2020. Esto no dice que en esa Biblia los seres celestiales tuvieron relaciones sexuales con la humanidad, y es aquí donde tú sabes, estos infieles vinieron, que se volvieron gigantes. Sí, ahora, eso es una absoluta tontería, pero se destaca, solo porque el lenguaje puede ser moderno y emocionante. Cuando el contenido y la doctrina son un montón de tonterías, entonces puedes considerar que es palabra de Dios. Desafortunadamente, tenemos que decir que no. No puede ser considerada una palabra de Dios. Entonces, cuando se trata de la verdad, tu palabra es verdad. No es una cuestión de si obtuve una traducción correcta de este animal en particular o no. Cuando se trata de lo que dice, esto se trata de lo que dice la doctrina, de lo que debo creer. Si uno dice una cosa y el otro dice otra, entonces debe haber dos fuentes. Y una de ellas puede ser correcta y la otra puede ser incorrecta. Y ese es el punto. Así que veamos un par de estos ejemplos. Martin, preparé un documento. Ahora, permítanme dejarlo bastante claro. Preparé este documento para mí mismo. Mientras estudiaba estas cosas y mientras las descubría en la Biblia, comenzaron a tener un impacto en mí, donde la Biblia King James habla de Jesucristo como el Hijo. La nueva King James se refiere a Él como un siervo, el siervo de Dios, no el Hijo de Dios. Y finalmente, si tú lo lees por 30ª vez, comienza a irritarte. Y eventualmente comienza a irritarte tanto que dejas el libro a un lado. Ahora, tienes que acostumbrarte. No hemos tenido una conferencia completa sobre eso. Y lo haré. Sí, y lo diré sin rodeo. Es más difícil para alguien como yo, que su primer idioma no es el inglés. Pero el Espíritu de Dios te ayuda cuando comienzas a estudiar la King James. Sí, y a entenderlo. Pero me tomó tiempo y trabajo con el Espíritu Santo y leer todo esto, todo el espíritu de profecía, y se vuelve más fácil. Y lo interesante sobre la King James es que se explica a sí misma, porque tiene un paralelismo hebreo, por lo que dice la cosa de una manera, y si tú no la entiendes, puedes ver la siguiente oración y lo aclara. Pero si tú lo eliminas, si eliminas esas repeticiones, entonces tendrá un gran problema. Así que incluso cuando se trata de lenguaje, bueno, hablaremos de eso en una etapa posterior. Pero veamos algunos de los cambios, porque este documento lo puse
para mí mismo. Y es un resumen y está escrito de manera crítica. No es para una publicación, no es para uso general. Pero podemos ponerlo como un apéndice para que la gente pueda verlo. Puede haber errores de ortografía. Fue solo para mí mismo. Y lo pondré a disposición. Y la gente podrá verlo. Así que si puedo aclarar esto. Esto es como cuando tú estás estudiando inglés y tomas notas en una hoja de papel que acaba de poner en un documento en la computadora. Eventualmente lo pongo todos juntos. Así que Martin, solo para que la gente pueda ver la enormidad de lo que realmente sucedió. ¿Cuántos cambios hay? ¿Cuántas diferencias hay entre una traducción basada en una traducción directa en el texto recibido y una traducción dinámica equivalente en los manuscritos alejandrinos? Solo para que la gente pueda ver, echemos un vistazo a algunos de los puntos de este documento. Ok, Martin, como dije, esto es solo un resumen. Está escrito de manera críptica, pero le daré una visión general de cuál es la situación. Así que lo titulé Traducciones de la Biblia y resumen de cambios. Y hay una pequeña introducción aquí, hay una breve introducción, y habla sobre la Septuaginta, de la que hemos hablado muchas veces. La Septuaginta se hizo para la Biblioteca Alejandrina en aproximadamente el 285 a.C. La Vulgata, que es la traducción latina, se hizo entre el 383 y el 405 después de Cristo, y el Antiguo Testamento se escribió entre el 1500 y 400 antes de Cristo. Entonces podemos ver que están separados de lo que encontramos aquí en la Biblioteca de Alejandría y la Vulgata. El Viejo Testamento, el canon, estaba completo en la época de Ezra, y luego el Nuevo Testamento dice cuáles fueron las fechas más o menos cuando se escribieron estos documentos en particular. Bueno, es interesante, Martin. Los apócrifos del Antiguo Testamento, esos son libros adicionales que el catolicismo arma para colocar en sus Biblias. Estos siempre fueron escritos después de que el canon ya estaba completo. Lo mismo con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba completo. Los escritos apócrifos del Nuevo Testamento también aparecieron mucho más tarde. Por lo que los apócrifos fueron declarados canónicos por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, y dijeron que cualquiera que no reciba esos libros como sagrados y canónicos, todos estos libros y cada parte de ellos, tal como se lee comúnmente en la Iglesia Católica y están restringidos en la Vulgata latina, o serán anatema, sabienda y deliberadamente a pesar de las tradiciones antedichas. Esto fue en el Concilio de Trento, sesión 4. Ahora, los protestantes nunca incluyeron los apócrifos. Originalmente, cuando ellos comenzaron a considerarlos y aún encontraran Biblias antiguas de la versión King James que tienen los apócrifos en ellos, ellos lo eliminaron por completo una vez que el mundo protestante se dio cuenta de lo que se trataba. Y por supuesto es obvio que no deberían incluirse, porque si tomemos por ejemplo a Tobías, que es un libro apócrifo, enseña un arte hechizante que es reprendido en el libro de Marcos y en el libro de los Hechos, y enseña obras en Tobías 12, 8, 9. Dice que Pedro predica oraciones por los muertos, por ejemplo, en el libro de Segunda de Macabeos, que es reprendido en la Biblia. Entonces, eso contradice la Biblia. Y si algo contradice, no puede tener la misma fuente. Sí, y es tan simple como eso, y no tenemos que revisarlo todo. Entonces hay un pequeño estudio aquí sobre cómo Dios comunicó su palabra. Era la voz de Dios en algunos casos habían ángeles, a través de sueños, por profetas, etc. Cómo leer la Biblia, los atributos de la Biblia y el estudio por repetición. Así que esto es lo que la Biblia nos dice, básicamente. Esto es solo un pequeño resumen. Veamos la nueva versión King James, por ejemplo, que es uno de la que se promociona, de la que dicen que debería usarse porque reemplaza el lenguaje arcaico llamado de la vieja King James.
La nueva versión King James omite 66 veces la palabra Señor, la palabra Dios 51 veces, cielo 50 veces, arrepentimiento 44 veces, sangre, que es muy importante, 23 veces. El término Nuevo Testamento, como la condenación y el pacto del Nuevo Testamento, está ignorado por completo. El texto Resetus 1200 veces reemplaza el hebreo Ben Chagin, usado por la versión King James, con Ben Asher del Viejo Testamento. Y eso crea una serie de problemas. Una serie de cuestiones que son importantes se mencionan en esta pequeña sesión, pero solo para mostrar la gravedad de la situación. Si observa otras traducciones en comparación con los versos afectados, en la nueva versión estándar estadounidense, la versión 909, eso es mucho. En la RV, 788 versos están afectados. En la traducción del Nuevo Mundo, 767. En la NIV, 695. En las Buenas Noticias, 614 versos. En la Amplificada, 425. En la Biblia Antigua de los Testigos de Jehová, 120 versos. Ahora es interesante. Cuando salió la Biblia Antigua de los Testigos de Jehová con 120 versos afectados, hubo una gran protesta. Ahora mira la nueva versión estándar. La nueva versión estándar americana con 909 versos afectados. Y nadie dice una palabra. ¿Tiene esto sentido, Martin? La NIV, la nueva versión internacional, quita la palabra Señor 39 veces, Jesús 87 veces, Cristo 52 veces y 667 palabras sobre Jesús. Entonces, si Jesús es la palabra y la Biblia te dice que no vivas solo de pan, sino de cada palabra, eso procede de la boca de Dios. Y es bastante serio si tú le quitas 617 a la palabra Jesús. Sí, eso es un tema serio, sí. Entonces hablo un poco sobre el texto de Westcotting Hall y en qué se basa, que se basan en el Vaticano y en el Cinético. Y estos manuscritos que fueron encontrados en los desiertos y en la biblioteca del Vaticano, cuando el espíritu de profecía nos dice que ellos no fueron los custodios de la palabra de Dios. Así que, Martin, hubo intentos de corromper la palabra de Dios aún en tiempo de los apóstoles. Los leemos en 2 de Corintios 2:17, por ejemplo. Constantino ordenó una Biblia ecuménica y Eusebio, el seguidor de Oregon, dirigió el trabajo y se hicieron 50 copias y el Vaticano y el Cinético son probablemente copias sobrevivientes de eso. Y Eusebio, bueno, fue un obispo ecuménico. El manuscrito del Vaticano fue descubierto en el 1481 en la Biblioteca del Vaticano y el Cinético fue descubierto en el 1844. Y de estos dos manuscritos depende en gran medida lo que está escrito en las nuevas traducciones. Y solo por interés, gran parte del libro de Génesis y Apocalipsis faltan, por lo que confían en un par de minúsculas y mayúsculas que encontraron que todavía tienen el libro de Apocalipsis, pero agregan solo esos al alejandrino, no a la gran nube de testigos que tiene como alternativa. Así que esto es muy interesante. Veamos algunos cambios para sembrar la gravedad de la situación. Si miras los versículos bíblicos eliminados, Mateo 12, 47, 17, 21, 18, 11, Marcos 7, 16, Juan, Hechos, Romano, Santiago, tenemos los versículos eliminados en el Nuevo Testamento solamente. No solo son quitados, sino que a veces se dejan en el texto, pero al pie de la nota. En otras palabras, una nota al pie que dice que esto probablemente no estaba escrito en el original, por lo que pone en duda a la palabra de Dios. A ellos les encanta poner esa duda. ¿Realmente Dios dijo eso? Sorprendente lo que dicen, ¿sí? Echemos un vistazo. Si tú tomas la NIV, la Nash, la nueva versión King James, la RSV, la NCV, la LIV, etc., entonces tú verás que la quitaron y la pusieron al pie de la nota en el texto. Y tú puedes ver a Mateo y un montón de versos, a Marcos, Lucas,
Y la T significa que quitaron el texto y la pusieron en la página de abajo. Esa es una lista completa. Déjame desplazarme. Mira, Lucas, Juan, Hechos. Ahora, no solo quitaron versículos completos, sino que quitaron porciones de versículos. Por ejemplo, si tú miras el libro de Mateo, entonces tiene todos estos versículos y estas son las porciones que he escrito aquí a la derecha y que se han omitido. Ahora, cuando tú haces un estudio de esto, verás que algunas de estas porciones son increíblemente importantes. Y de hecho, en algunos casos, hay capítulos completos que están escritos en el espíritu de profecía, en los versículos que faltan, o en las partes de las porciones que faltan, por lo que deben basarse en el texto recibido. Es así. Así que solo miremos a Mateo, por ejemplo. Y esta no es una lista completa. Esto es solo lo que yo anoté a medida que pasaba por estos asuntos. Y hay cosas importantes, por ejemplo, como muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y míralo. Y hay porciones de versículos que se han omitido. Y son bastante extensos. Así que tú puedes ver que el problema es grande, no es un problema pequeño. Sí, mirando esto así, te da una cierta perspectiva. Miremos el libro de Romanos, por ejemplo, tomemos el versículo 6. Pero si es por obra, entonces no necesita más gracia, de lo contrario las obras ya no son obras. Quiero decir, porciones importantes, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Quiero decir que esto es justo lo que escribí. Así que 300 versículos de la Biblia del Nuevo Testamento cambiaron en las 7 más populares traducciones de la Biblia. Y aquí están, puedes mirarla. Y algunas de las cosas que se cambiaron y en cuáles se cambiaron. Ahora, es interesante que todas las versiones modernas no cambian lo mismo. Así que tú tienes una mezcla heterogénea. Algunas tienen estos, ellos cambian esto, algunos cambian esto y han omitido algunas cosas. Así que tú sabes, todavía están ahí, pero muy a menudo se elimina el segundo testigo, por lo tanto, ya no se convierte en un documento legal. Así que si tú observas los cambios, puedes ver en Mateo, es una lista extensa. Versos removidos, versos cambiados. Ya no son los mismos manuscritos. No es el mismo libro. Tú no estás leyendo la Biblia, no estás leyendo la Biblia. No puedes llamarlo palabra completa de Dios. Bueno, la Biblia dice que el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra de Dios. Entonces tenemos aquí un problema serio con todas estas palabras que han desaparecido, ¿sí? Una cosa es eliminar los versos y reemplazar ciertas secciones. Pero cuando tú cambias el significado, entonces se vuelve un problema grande. ¿Es un cambio menor o es un cambio masivo? Entonces aquí hay una lista de versos que eliminaron el nombre de Dios o el nombre de Jesús. Si tomas solo a Mateo, solo mira todos los Jesús que han sido eliminados en varios versos. Entonces, ¿por qué querías hacer eso? ¿Quién está tratando de deshacerse de Jesús? Obviamente, es el enemigo. Debe ser. Mira esto. En Marcos. Hijo de Dios. Jesús. Hijo de Dios. Es increíble esto. Juan. Mira esto. Hechos. Romanos. Corintios. Gálatas. Efesios. Eso es sustancial, ¿no es así? Esto es asombroso. Esta es una lista muy importante de versículos que alteran el significado. Ahora, una vez que comienzas a jugar con el significado, tienes un problema serio. Por lo tanto, por ejemplo, si tú estás enojado con tu hermano, entonces estás en peligro de ir al infierno de fuego. Ahora, la Biblia King James dice, si estás enojado sin una causa, porque de lo contrario nadie iría al cielo. Es un cambio muy importante y altera todo el significado del asunto. Ahora no voy a entrar en detalles aquí,
Pero tú sabes, hacen a Jesús como un mentiroso. Por ejemplo, dicen, no voy a ir a esta fiesta, en lugar de que todavía no voy a ir a la fiesta. Hay una gran diferencia. Sí, Marcos, etc. Ahora te digo, Martin, que estas diferencias realmente no importan porque no eres un erudito textual. Ahora, Martin, tú tienes que ser un erudito textual para ver que estos dos versos dicen lo contrario. Y es ahí donde está el gran problema, que también tienes que tener la lógica cuando estudias la Biblia. Si no es lógico, entonces ¿cuál es el punto? Hay ciertas cosas que no puedes entender, no, porque eso pertenece a Dios. Y es ahí donde obtienes tu fe, ¿correcto? Tú no puedes entender de dónde viene Dios. Todo lo que puedes entender es que Él es Él. Y Él es quien Él es. Y por lo tanto, porque Él es, yo soy. Así que puedo entender las cosas que están hechas y debes entender que Él fue quien la hizo. Hay cosas que son incomprensibles para la mente humana, pero cuando se trata de la lógica simple, de lo que se presenta, no puedes tener propósitos cruzados, incluso con la parte que tienes que tener fe. Una vez que ha establecido tu fe, entonces el resto se vuelve lógico para poner que si Dios es el creador supremo, entonces Él dice que tú tienes que tener fe. Ahora, Génesis 1, está claro, Él creó todas las cosas, entonces es fácil y es lógico que tú lo hayas creído, porque Él lo creó. Ahora, permíteme regresar y mostrar cambios que realmente alteran el significado. Esto es muy sustancial en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos, en el libro de los Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, Timoteo, Hebreos, Santiago, Pedro, en el libro de Apocalipsis. Es un tema importante, Martin. ¿Te gustaría tener tantos cambios y tener que elegir entre dos significados en tantos versículos en el libro de Apocalipsis? No. Y se aplica al Viejo Testamento porque también depende exactamente de en qué confíes cuando se trata del Antiguo Testamento. Por lo que este es un asunto muy serio. El documento de ninguna manera está completo. Ahora, muchos libros que puedes leer sobre el asunto, toma tu propia decisión. Esa es mi sugerencia. Veamos algunos versículos. Así que aquí tenemos algunos ejemplos específicos de cambios en las traducciones modernas de la Biblia. El libro de los Hechos 2:30. Siendo pues profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Esa es la versión King James. Inmediatamente la versión internacional lo hace más corto. Este es un texto desinflado. Esto no es un texto completo, pero el de la King James sí es completo. Él era un profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento que colocaría a uno de sus descendientes en su trono. Así que este lamentable cambio se basa en el testimonio cinético y Vaticanos y 4 manuscritos más. Martin, uno de sus descendientes en su trono. ¿No podría ser cualquiera? ¿Ah? ¿No se refiere eso a Salomón? Pero según la carne, resucitaría a Cristo para que se siente en su trono. ¿No es algo importante? Es un cambio lamentable. ¿Cómo alguien querría montarse en un triciclo cuando ya está montado en una bicicleta? Eso no tiene sentido para mí. Si vas a ir a la guerra, por cierto, ¿la Biblia es un arma? ¿Es un arma de guerra? Sí, es una espada. Es una espada, es la espada del Espíritu. Así que en términos modernos, la King James aquí sería un misil balístico intercontinental en lugar de una pistola de agua. Porque aquí estamos hablando de uno de los descendientes. Mira, me pongo caliente, me pongo en cólera. Martin, debes calmarme. Sí, ellos denigran totalmente a Dios.
Aquí hay otro ejemplo, Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿No tiene ese versículo poder? La NIV, más allá de toda duda, el misterio de la piedad es grande, apareció en un cuerpo. ¿Quién es ese, Martin? ¿Dónde tú apareciste en un cuerpo o eres un fantasma? Apareció en el cuerpo, sí. Así que fue vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado entre las naciones, fueron creídas en el mundo y fueron llevadas a la gloria. Por lo que la interpretación de la NIV, que apareció en un cuerpo, deja mucho espacio para los sentimientos gnósticos católicos romanos. En Primera de Juan 4:3, la NIV también omite el término de la carne, como lo hacen en Hechos 2:30 y otra vez siguiendo el ejemplo de la Nestle Holland. Esta es una tendencia. Martin, aquí hay otro versículo importante que aborda la justicia por la fe versus la justicia por las obras. Apocalipsis 19:8. Y se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino es la justicia de los santos. Esa es la versión King James. La nueva versión King James. Y a ella se le concedió ser una incursión en lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es el aparejo, los actos teosos de los santos. Mati, esa es la doctrina católica romana funcionando. Y la NIV dice, se le dio lino fino, brillante y limpio para que se vistiera de lino fino que representa los hechos justos del pueblo santo de Dios. Eso es como pasar de una bicicleta a un triciclo con un piso en la rueda. Es increíble, toda la doctrina ha cambiado, porque la justicia, la Biblia dice que toda nuestra justicia es asquerosa. Entonces, ¿quién es la justicia de los santos? Es Jesucristo. Así que este es un cambio doctrinal total. Y es un cambio doctrinal lamentable y está basado en el Consejo de Trento. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8, la King James dice, y Abraham dijo, mi hijo, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Así que fueron los dos juntos. La nueva versión King James cambia esto y dice, mi hijo, Dios proveerá para él mismo el cordero para el holocausto. Así que los dos fueron juntos. Martin, esta es una doctrina totalmente diferente. Ahora Dios necesita un cordero para ser sacrificado por él. Hechos 3:13. En la King James dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato, cuando Pilato estaba decidido a dejarlo ir. La nueva versión King James cambia esto. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús. Y la King James dice esto y una y otra vez. Glorificó a su Hijo Jesús. Este es mi amado siervo. ¿Dice eso? No. Dice, este es mi amado Hijo. La versión King James. A quien entregaste y negaron en presencia de Pilato. Estos son los cambios que hacen que sea desagradable para mí leer estas versiones. Estoy de acuerdo. Aunque la estudie, sí. Bueno, hice lo mismo con la Biblia africana. Cuando vi estas cosas, hice una lista completa en la parte posterior de mi Biblia, donde comparé las versiones africanas y la nueva y la antigua, y encontré el mismo problema, sí. Echemos un vistazo a Hebreos 2:16. Porque en verdad Él no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí la simiente de Abraham. La nueva versión King James dice, de hecho, Él nos da ayuda a los ángeles, pero sí da ayuda a las simientes de Abraham. O la NIV dice, ciertamente son los hijos de Abraham a los que Él ayuda. Él no ayuda a los ángeles. Martín, esto es una gran falsa. Tú lo puedes ver y tú pones la lógica. Todo esto es patético. Lo siento, pero todas estas traducciones son patéticas.
Mandó Dios a Miguel, a Jesucristo, a ayudar a Gabriel cuando él estaba contendiendo con el diablo? Sí, en términos de la información que debería ir a Daniel, por lo que ni siquiera tiene sentido poner algo como esto allí. Ahora, ¿qué pasa con el perdón, Martin? Y cuando estás orando por perdón, si tienes algo en contra de alguien, tu Padre que está en los cielos puede perdonarte tus ofensas. Pero si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Ahora, la NIV dice, la nueva versión internacional, y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo para que tu Padre que está en los cielos te perdone tus pecados. Y omiten el versículo 26. Es un texto combinado, Martin, porque en otro lugar, en realidad lo que eso te dice en NIV, que prueba que es un texto combinado, no como la versión King James. ¿Qué hay acerca de la repetición, Martin? Un buen maestro usa la repetición. Y se elimina la repetición en el Epignodos, en el capítulo 1 de Apocalipsis, entonces ha destruido toda la estructura quiástica. Pero son tan inteligentes que eliminan al que dice soy el alfa y el omega, donde se repite, porque obviamente es un texto combinado. Me pregunto cómo piensan estas personas a veces. Así que estos son solo algunos ejemplos de los cambios que ocurren. Ahora, la lista que mostré de aquellos que cambiaron el significado es considerable. Hemos tomado uno o dos o tres de eso. Y sabes, dicen lo mismo o no dicen lo mismo. Ahora vamos a tratar con esto un poquito con más detalle, sí, porque no podemos poner todo esto porque es mucha información y no puedo poner todo esto en una sola conferencia. No. Entonces, ¿qué es importante para mí? Y estoy seguro que para ti también. Es cómo las versiones modernas afectan la doctrina que nosotros como denominaciones apreciamos. Y si esa doctrina no es tan sostenida por las versiones modernas, entonces tengo que llegar a la conclusión de que tenemos las doctrinas incorrectas o tenemos los manuscritos incorrectos cuando no respaldan la doctrina. Entonces hagamos otro estudio donde veremos el efecto sobre las doctrinas que apreciamos. Y espero que este estudio no sea visto como un gran ataque contra nadie, porque es un tema delicado y si tú tienes una Biblia y te has acostumbrado a ella, y si tú la lees, tú sabes, yo he internalizado en la nueva versión internacional y leí varios de ellos antes de pasarme. Leí el nuevo King James y luego me pasé a la versión King James. Eso se vuelve problemático porque algunos de esos versos están atacados en mi cabeza, sí, y luego a veces tú recuerdas esos versos y en realidad ni siquiera son lo correcto, sí, y luego cuando busco un verso no puedo encontrar las palabras correctas porque en realidad estoy pensando en aquel y esto, y es por eso que se hace muy complicado. Tal vez podamos decirlo aquí o probablemente en el que viene. Una vez más, lo que hemos explicado aquí, no podemos decir que solo usen la versión King James, pero podemos decir que la más confiable en el idioma inglés es la versión King James. Sí, si tú quieres, por supuesto, puedes leer la Biblia de Ginebra, pero tendrás que luchar con el inglés de Chaucer, que es considerablemente más complejo. Es como dijimos antes, tú estás luchando con el D, Dine, Do, G. Esa es la forma más precisa. Por ejemplo, te digo lo que le dice a Nicodemo, G. Debes nacer de nuevo, por lo que no se está dirigiendo a Nicodemos, porque G es plural, se aplica a todos. Así que una vez que haces esos matices se vuelven más importantes para ti y abre otra dimensión a la Biblia. Subamos a un plato más alto. Eso es todo. No seamos degradados a este nivel mundano. Dios quiere elevar a su pueblo, no reducirlos a un denominador común. Oremos. Padre Celestial, gracias porque estudiamos tu palabra. Te agradecemos que podamos tener la confianza de que tu palabra está disponible para nosotros. Ayúdanos a estudiarla porque tu palabra es verdad.
y porque nos enseña que tu Hijo Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. En el nombre de Jesús, amén. A todos aquellos quienes generosamente nos ayudan con coraje, oración y contribuciones financieras, gracias. Nada de esto fuera posible sin la gracia y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra y la alabanza por siempre. Amén.